Gracias, Ariel. En esta semana, el proyecto de ley que procura hacer pública la educación religiosa o bíblica en las escuelas ha suscitado un debate importante a nivel nacional, sobre todo tras el llamado constitucional realizado por la diputada Farideh Raful. En este comentario intentaremos dejar a un lado las opiniones personales que tanto han abundado en esta discusión para centrarnos única y exclusivamente en argumentos que se fundamenten en la ley y en los textos constitucionales. Hablaremos desde lo institucional y desde las mejores prácticas de políticas públicas. Empecemos. En el tema de la relación del Estado con las religiones y las iglesias, hay dos grandes tipos de Estado, por decirlo de alguna manera. Existen en el mundo estados confesionales y también estados aconfesionales o laicos, que sería el término jurídico. Como abordaremos este tema desde la perspectiva jurídica, no abordaremos las diferencias artificiales de terminología. Los estados aconfesionales o laicos son aquellos que no reconocen una religión como la religión oficial o la religión del Estado y que también presentan independencia entre el Estado y cualquier organización o confesión religiosa. En ausencia de una religión oficial y ante la presencia de estas características, la República Dominicana es un estado aconfesional. Su simbología, que representa temas culturales y religiosos, no deja de hacerlo un estado aconfesional. Es decir, la Biblia en el escudo o la palabra Dios en los textos oficiales representan una simbología definitivamente religiosa que no cambia los textos constitucionales y los derechos allí consagrados. Como decíamos hace un momento, la principal característica de un Estado aconfesional o laico, además de que no reconoce una religión oficial, es que existe independencia entre el Estado y cualquier organización religiosa. La forma en que eso pasa de la teoría a la realidad, a la práctica, es garantizando que la religión o las religiones no influyan sobre decisiones de políticas públicas. Por lo tanto, en el caso de la política educativa escolar, las decisiones no deberían ser tomadas en base a creencias religiosas, ni siquiera cuando esa educación no sería en base a una religión en específico, sino en base a lo que podría llamarse un grupo de religiones, por decirlo de alguna manera, porque abarcaría todas las distintas creencias cristianas. Esto es así desde el punto de vista del derecho constitucional, porque un eje clave de la libertad religiosa no es solo la libertad de elegir una religión, sino la libertad de no elegir ninguna. Y como es evidente, la educación escolar implica un proceso necesario de adoctrinamiento a personas menores de edad que no corresponde al Estado ni a las autoridades escolares, sino más bien al seno familiar y a los círculos de fe. Se ha informado que el proyecto de ley prevé la posibilidad de que los padres presenten solicitud a las escuelas públicas para negarse a que los hijos reciban instrucción religiosa en caso de no estar de acuerdo. Sin embargo, lo que ocurriría generalmente y ordinariamente sería la instrucción religiosa. Solo si se presenta esa solicitud excepcional se haría esa salvedad. Ello no corrige la inconstitucionalidad de esta medida porque los derechos no tienen que ser solicitados por escrito para ser respetados, porque la Constitución aspira a ser respetada ordinariamente en la generalidad de los casos y solo lo contrario, solo excepcionalmente en casos específicos permitiría su incumplimiento y la violación de los derechos fundamentales. Otro tema que ha podido generar confusión en lo referente a lo que corresponde en derecho es el tema del concordato, un acuerdo suscrito entre el Vaticano y la República Dominicana durante el gobierno de Trujillo. No es cierto que el artículo 1 del concordato establezca que la religión católica, apostólica y romana sea la religión oficial del Estado. Lo que el artículo 1 del concordato establece es, y cito textualmente, la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la de la nación dominicana. Fin de la cita. La clave está en que en términos jurídicos hay diferencia entre el Estado y la nación. La nación es un concepto histórico y cultural que hace referencia al conjunto de personas que comparten historia, cultura, tradiciones. El Estado, sin embargo, es una forma de organización política que abarca a la población de un territorio bajo un orden y autoridad y leyes comunes. Por eso, cuando el concordato establece que la nación dominicana es católica, no está diciendo que el Estado lo es. Precisamente por eso el concordato no hace uso en ningún lugar de su texto de los términos religión oficial y si lo dijese fuese nulo por inconstitucional. Hasta ahí los argumentos normativos y constitucionales que dejan claro por qué el referido proyecto de ley tendente a la educación y adoctrinamiento públicos y religiosos no es conforme con la Constitución. A eso queremos agregar lo siguiente.
No se debe exigir respeto a la Constitución cuando se habla de temas que no suscribimos o con los que no estamos de acuerdo, pero pedir que se ignore o vulnere la Constitución cuando su incumplimiento favorece nuestras creencias, religiosas, personales, políticas, las que sean. Tampoco puede alegarse que una parte mayoritaria profesa tal o cual religión, porque los derechos y la Constitución no se cancelan dependiendo si lo pide mucha gente o poca gente. Por eso, cuando un mandatario dice que reformará la Constitución para repostularse porque el pueblo, la mayoría lo pide, nos indignamos. Por eso, no es un argumento válido tampoco para este caso. Es lo mismo. Es importante destacar que esta discusión no es sobre la Biblia, ni sobre su contenido, ni sobre si sus enseñanzas son idóneas o no lo son. Esa discusión se tiene en otra esfera. Esta discusión es una sobre derechos, sobre lo constitucional, sobre políticas públicas. La diferencia entre los espacios para tener esas dos discusiones y modelos educativos, es decir, la discusión acerca del contenido de la Biblia y la muy distinta discusión acerca de las leyes, está clara para el Papa Francisco. Por eso, en mayo de 2016, el Papa dijo, y cito, "Un Estado debe ser laico, los confesionales terminan mal". Va contra la historia. Volvemos contigo, Ariel.